Un saludo cordial para todos nuestros televidentes de Sinergia Informativa, para quienes nos ven en directo a las 12 del día y para quienes nos ven en la repetición a las 8 de la noche. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, reemplazando nuevamente al director de Sinergia Informativa, Roger Vélez Castaño, quien muy pronto estará nuevamente con ustedes. Y nuestra invitada de hoy es la concejala María Paulina Aguinaga, quien viene en camino. Ayer nos pasó con el presidente del Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. La verdad, la movilidad en la ciudad sigue siendo muy complicada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Segundos pisos viales? ¿Más pico y placa todo el día? Ahí nos quedan inquietudes. Vamos entonces con el desarrollo de noticias importantes a esta hora del mediodía. Digamos que la diputada del Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, manifestó su preocupación porque han transcurrido varios meses y todavía la Corte Suprema de Justicia no ha dado a conocer el fallo contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, si es un fallo absolutorio o condenatorio. Desde mayo del presente año, la familia de Luis Alfredo Ramos Botero está esperando esa decisión judicial. Algunos consideran que hay un tinte como político en esta situación, porque dicen cuánto va a esperar la Corte Suprema de Justicia para tomar la decisión, para tomar la determinación, frente al caso de Luis Alfredo Ramos Botero, quien ya está perfilado como precandidato presidencial, porque él dice, mientras me quedo esperando el fallo, pues el tiempo corre. Y recordemos que su hijo, Alfredo Ramos Maya, aspira también al Senado de la República. La idea es que más adelante uno de los dos, o Luis Alfredo Ramos Botero, sería candidato presidencial, o su hijo, el senador Alfredo Ramos Maya, sería nuevamente senador. Están mirando esos dos escenarios. Por lo pronto ambos están, digamos, inscritos. El papá para la presidencia y el hijo, el senador Alfredo Ramos Maya, para el Senado de la República. Él había hablado de ser posible candidato a la alcaldía, pero para eso todavía falta algo de tiempo. Continuando con más noticias, el próximo lunes 27 de noviembre conoceremos cómo quedaría conformada la nueva mesa directiva del Consejo de Medellín. Se dice que la presidenta para el 2018 sería la concejala liberal Aura Marleni Arcila Giraldo. La gran discusión, la gran polémica está sentada con la escogencia del secretario, porque la secretaría le correspondía o le corresponde al concejal Santiago Jaramillo Botero, pues bastante cuestionado por el tema de sanciones de su propio partido, pero ahí están 10 personas que se inscribieron como candidatos a la secretaría del Consejo de Medellín. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué importancia tiene la secretaría del Consejo? Es la ordenadora del gasto. La secretaria o el secretario son los ordenadores del gasto, entonces sí es un cargo muy importante en el Consejo de Medellín. El diputado del partido de la U, Norman Ignacio Correa, está muy preocupado porque ha dicho que la registraduría informó que las personas habitantes de Belén de Bajirá, de Blanquicet y de Macondo que se hayan inscrito, que hayan inscrito sus cédulas para apoyar aspirantes a la Cámara de Representantes por Antioquia, no lo deben hacer por Antioquia, sino por aspirantes a la Cámara de Representantes por el departamento del Chocó. El diputado Norman Ignacio Correa ha manifestado que esta es una decisión de última hora, una decisión que le parece irresponsable, porque varios habitantes de estas tres poblaciones en discusión limítrofe entre Antioquia y Chocó, pues muchos de ellos ya inscribieron sus cédulas para apoyar aspirantes a la Cámara del departamento de Antioquia, no del Chocó. Tremendo lío con ese tema limítrofe con Belén de Bajirá, Blanquicet y Macondo. Continuemos entonces con más noticias. El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo, está muy contento porque el día de ayer se produjo una noticia importante, y es que el proceso de revocatoria contra su mandato no va a prosperar, no prosperó. La persona encargada de recoger las firmas para impulsar esa revocatoria, el señor Andrés Felipe Duque Pérez, recogió más de 2.800 firmas, pero de esas 2.800 firmas o un poco más, solamente 69
fueron avaladas por la registraduría. Así que ese proceso de revocatoria contra el alcalde de Girardota no prosperó y queda en entredicho si hubo fraude o si no hubo fraude sobre la recolección de estas firmas. Vamos a una pausa y después de la pausa tendremos a nuestra invitada, la concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga, del Centro Democrático. Hace algunas semanas o hace algunos meses, las paradojas de la vida. Nosotros tuvimos aquí a la concejala María Paulina Aguinaga del Centro Democrático y yo recuerdo que en ese programa, ojalá tener por ahí el archivo, ella nos decía que no había plata del gobierno nacional para el cable de Picacho y tampoco para el proyecto del tranvía de la 80. Y parece que la concejala o sabía lo que iba a pasar o adivinó o le pegó a esa premonición. Concejala, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, Juan Carlos, para toda la audiencia que tenemos el día de hoy. Y infortunadamente me equivoqué, pues tuve razón. Tuve razón, infortunadamente tuve razón con respecto a esa afirmación que hice, no me equivoqué. Y yo misma le escribí al ministro de Hacienda que me informara qué recursos tenían disponibles, por ejemplo, para el cable Picacho, porque el alcalde siempre dijo, yo ya hablé con el presidente Santos para que nos dé 100.000 millones para este proyecto. A mí me llamaba mucho la atención, yo por eso me tomé el trabajo de escribir directamente al ministerio en abril de este año y la respuesta era que ellos no tenían ninguna partida presupuestal asignada. Finalmente, hoy de un compromiso que había que eran 100.000 millones de pesos, nos dicen que solamente nos van a dar 25.000 millones. Y por supuesto, pues, si eso es para el cable Picacho, que es un proyecto de aproximadamente 300.000 millones, pues muchísimo menos nos van a dar recursos para ese tranvía del 80. Entonces se equivocó un poquito en la cifra porque de los 100.000 mandaron 25, pero no iban a mandar nada. Y del tranvía del 80 es ya deportivamente, relajadamente, no es que no tenemos plata. Uno se pregunta, bueno, y entonces al gobierno nacional, ¿qué responsabilidad le asiste cuando hace ese tipo de promesas, cuando nosotros ya tenemos, digamos, ese proyecto muy claro? Porque una de las disculpas era que no teníamos todavía, pues, como los elementos y se metió ley de garantía. Bueno, una de las cosas todas raras. Claro, ahí. Pero fíjese una cosa, esta no es la única promesa incumplida de este gobierno Santos. Cuando él vino acá para su reelección, también prometió que los recursos que iba a poner la nación para el túnel de Oriente, que son cerca de 120.000 millones, no iban a ser por valorización. ¿Y qué tenemos hoy? Que nos están cobrando a todos los usuarios del aeropuerto José María Córdoba 5.000 pesos de cada tiquete para poder financiar esos 120.000 millones que el gobierno nacional quedó de colocarnos para ese túnel de Oriente y que tampoco nos los dio. Lo estamos pagando nosotros mismos. Nosotros mismos pagando, ¿no? Dicen 5.000 pesos, todo eso es plata. Pues, todos los impuestos que hay. Concejala, hay otro tema bien importante y está relacionado con el estatuto tributario. Por lo menos de lo poquito que yo alcancé a analizar, había algo que me preocupaba y le preocupa a quienes tenemos profesiones liberales, y era la implementación de unos impuestos. El concejal Jaime Mejía Albarán, también del Centro Democrático, nos dijo que afortunadamente eso ya no está en el plan, en el estatuto tributario, pero hablando con usted extra micrófono dijo, no está eso, pero hay una cantidad de pecaditos que nos van a tocar el próximo año en materia de estatuto tributario. Y explíquenos también, la reforma tributaria tuvo unas incidencias muy importantes, pero los municipios quedaron con unas facultades para implementar otra serie de impuestos. Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema tributario en Colombia está organizado de tal manera que hay unos impuestos de carácter nacional, como el IVA, por ejemplo, tenemos otros de carácter departamental y luego tenemos otros municipales. Y efectivamente, con la reforma tributaria que se tramitó a finales del año pasado, cuando estábamos todos en modo tutaina, como siempre hacen exactamente, lo que se hizo fue, pues sabemos, aumentar algunos impuestos, adicionar otros y eliminar otros impuestos, lo que lleva a que los entes territoriales tengan que actualizar su estatuto tributario.
Y eso en principio está bien, pues nos tenemos que actualizar y acoger a las normas. Lo que no es justo es que aprovechen este espacio para aumentar los impuestos, porque este es un estatuto tributario fiscalista y recaudatorio, porque lo que hacen es aumentar los impuestos a que vayan tarifas plenas, aumentar las sanciones al ciudadano que no cumple, que no declara, y adicionalmente crean nuevos impuestos. Pero en Coquito, para que nuestros televidentes nos entiendan, ¿qué vamos a ver extraño el próximo año en materia tributaria? Por ejemplo, a nivel local. Todos los que consumen carne de cerdo, si el cerdo es sacrificado, acá en Medellín, el impuesto de huello de ganado aumentó en un 82%. Es decir, hoy está en 3.000 y pico de pesos y va a quedar en 6.000 y pico. No recuerdo las cifras exactas. ¿Eso en qué se traduce? Que primero, pues ese mayor impuesto implica un mayor costo para quienes tienen productos o están en esta industria, y eso se traduce en un mayor costo del precio final para quienes consumen los productos de cerdo. No solamente la carne, también los salchichones, la tocineta, los jamones, todos los derivados. Y esto también lleva a una fuga de contribuyentes. ¿Por qué lo digo? Porque otros municipios del área metropolitana no tienen esta sobretasa o la tienen mucho más bajita. Entonces, claro, pues la gente obviamente en su sentido económico racional prefiere irse para otra parte a sacrificar estos animales a que tener que pagar más impuestos. Y antes de irnos a la pausa, ¿qué otro, para que nos siga contando después de la pausa, qué otro pecadito hay por ahí? Injusto, por ejemplo, que nos aumenten el impuesto del alumbrado público con todas las ineficiencias que tiene EPM. Uno nunca ha podido entender la factura, y yo sé que a muchos les pasa, otras entidades. Y en esas otras entidades le cobran a uno no sabe por qué. Claro. Injusto también el tema del sector solidario, que lo van a gravar y que cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y demás. También. Injusto también. Enseguida nos va contando, concejala, más sobre es que todo es impuestos. Todo lo quieren sacar del bolsillo del contribuyente. Ya regresamos después de una corta pausa con la concejala María Paulina Aguinaga. Con la concejala del Centro Democrático, la concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga. Y usted antes de la pausa nos dejó muy preocupados a los televidentes, y a quién les habla cuando dijo que la carne de cerdo va a ser grabada, y entonces con ese estatuto tributario, que eso hace parte de la reforma tributaria que nos deja el presidente Juan Manuel Santos. Felicitaciones para el gobierno. Y también nos decía... Claro, pero ese aumento del impuesto es decisión de la alcaldía. O sea, el alcalde podría... El alcalde podría dejar ese impuesto tal cual está. No es obligación aumentarlo. Por eso yo he dicho que la pereza fiscal del municipio no se acaba aumentando las tarifas y aumentando los impuestos. ¿Por qué dice pereza? Porque hay una pereza fiscal del municipio en el sentido que es EPM dependiente. Gran parte de la inversión y de los ingresos depende de las transferencias que le haga EPM al municipio, y no hacen un esfuerzo fiscal. Primero, en ejercer una función persuasiva, es decir, de persuadir al contribuyente para que pague bien, para que declare en los tiempos que debe ser, en crear una cultura tributaria, en una cultura de pago. Acá la gente paga, mire la valorización. ¿Cuánto le han cobrado a los habitantes del poblado, que no todos son ricos, porque hay gente que debe el carro, el apartamento, la beca, la universidad y demás? Han pagado ya más de 375.000 millones de pesos en obras que han quedado mal hechas, que tienen fallas técnicas, que están atrasadas y otras que ni siquiera han empezado. Acá la gente paga. Entonces, acá no se trata de asfixiar al contribuyente, ni de aumentar las sanciones. Hay una pereza fiscal por parte del municipio, y esto no se combate aumentando los impuestos y las tarifas. Esto se combate siendo eficientes en la ejecución de los recursos. ¿Cómo es posible que entidades como Fonvalmed hubieran tenido el año pasado en saldos promedio mensuales más de 180.000 millones de pesos, mientras los proyectos no se han ejecutado?
Eso también es mal manejo fiscal del municipio, tener el dinero en cuentas donde pierden valor, donde no recuperan la inflación y mientras tanto los proyectos de la ciudad sin hacer y sin arrancar. Entonces la pereza fiscal no es clavando al contribuyente, que se elimina, la pereza fiscal se elimina con una función persuasiva para que la gente cumpla, para que pague, se cree esa cultura de pago, esa cultura tributaria y que el municipio sea eficiente en el manejo de los recursos. Nada de seguir dejándole plata a los bancos en cuentas que ni siquiera se recupera la inflación. Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, le pedimos con mucho cariño, desde Sinergia Informativa, tome carta en el asunto. Aquí la concejala está diciendo que hay pereza fiscal, que el gabinete trabaje, que trabajen en la recuperación de cartera, en toda la línea de impuestos que ya tenemos en el municipio. La ciudad, afortunadamente, financieramente, pues tiene, digamos, un clima muy saludable frente a otras ciudades del país. Ahora, la pregunta, concejala, es si frente a ese estatuto tributario y todo lo que usted nos acaba de decir, si va a haber o no posible de reversar o de cambiar eso el próximo año, porque también afortunadamente le iban a quitar 3.000 millones de pesos a la Universidad de Antioquia. Y además a la gobernación, que no ha pagado predial, le van a cobrar predial de un momento a otro sin haberlo esperado, cuando la gobernación no tiene plata para poder ejecutar un montón de proyectos en Antioquia. Claro, yo creo que acá se trata de concertar. No es posible que el municipio presente un estatuto tributario que incluya gravar no solamente el impuesto predial de la gobernación, sino además del alumbrado público y que no se concerte primero. Todos sabemos que la gobernación tiene una escasez enorme de recursos, entonces eso también va en detrimento de nosotros mismos, porque sí puede ser más recaudo para Medellín, pero a su vez es dinero que se deja de invertir en los municipios de Antioquia en otro tipo de inversión, y que todo eso nos rebota acá, porque ya no podemos hablar de Medellín como una isla, sino como esa ciudad-región donde la gente viene a buscar oportunidades cuando no hay inversión en los municipios. También muy grave que nos aumenten el impuesto del alumbrado público. ¿Y por qué? Porque es que acá nosotros somos los dueños de EPM. Y EPM ha demostrado ser ineficiente en algunas inversiones. Mire el caso de Antofagasta, que ahí hay un presunto detrimento patrimonial de más de $500 millones de pesos. Miremos Bonjique en Panamá, nosotros subsidiándole la energía a los panameños, cuando ahí se perdió casi $1 billón de pesos entre sobrecostos y las pérdidas que esa empresa lleva acumuladas. Entonces también llegan y nos quieren aumentar a los estratos 3, 4, 5 y 6 la tarifa de impuestos del alumbrado público, lo cual es decir, completamente injusto. No gravar, sino ser más eficientes y hacer menos inversiones por fuera del país. Claro, claro, porque es que además EPM tiene una deuda social con Medellín, es que nosotros somos los dueños de la empresa. Claro. Y no puede ser que también sigamos clavando los contribuyentes con este tipo de cosas. Dios mío, lo que nos espera en 2018, más impuestos, paguen, 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 y después dicen que porque no hay equidad social, porque no hay equilibrio, porque no se genera empleo, porque el empleador va a decir, yo cómo genero empleo con tanto impuesto. Eso es por todos lados. Hay otro tema, concejala, y está relacionado con Sabia Salud y Metrosalud. El gerente de Sabia Salud, Juan David Arteaga Flores, estuvo en el Consejo de Medellín exponiendo las dificultades que tiene Sabia Salud. Sabia Salud la crearon, ¿para qué? Para ellos manejar entre gobernación, alcaldía y Confama régimen subsidiado y contributivo, pensando que con eso íbamos a resolver el tema de salud. Pero el tema económico es bastante grave. ¿Cuál sería entonces? Bueno, yo lo primero que hay que decir es que hay un socio privado que no puede pasar de agache. No se le vieron sus aportes desde el inicio en Confama, tienen el 26%, ahora que dicen que hay que recapitalizar nuevamente, ellos dicen simplemente no nos interesa, no tenemos plata. Entonces así es muy fácil, ¿no? Usted no pone la plata, pero cuando sí, ganamos yo gano. Pero sí tiene que estar presente en la toma de las decisiones, ¿no? Que es completamente injusto. Yo creo que con Sabia Salud son varias cosas. Lo primero es que tiene que ser competitivas las tarifas. Y sabemos que Sabia Salud tiene unos sobrecostos supremamente altos en la prestación de algunos servicios, que las tarifas son más altas que el promedio de las otras EPS. Entonces ese es un tema que hay que revisar, hay que ser eficientes, y lo peor de todo es que esa crisis de Sabia Salud está arrastrando también a otra crisis, a otras entidades como son Metrosalud y el Hospital General. Que son los operadores, claro, la red de prestadores de servicios. ¿Por qué lo digo? Porque Sabia Salud obviamente manda a sus usuarios a este tipo de prestadores, a la red de Metrosalud, a la red del Hospital General. Ellos acarrean unos costos con el agravante que después no les paga.
Entonces miremos que ya al Hospital General le tocó recapitalizar, o sea, va a ser parte y condonarle parte de la deuda que le tenía Sabia Salud, si mi memoria no me falla, como con cerca de 20.000 millones de pesos, que es una cifra importante para un hospital público, y entonces entra a ser socio también de Sabia Salud. Pero entonces la pregunta es, ¿hasta dónde van las obligaciones del hospital? Porque si entra a ser socio, entonces también entra a ser responsable de las deudas y de las otras acreencias que tenga Sabia Salud. Creo que ahí hay también un riesgo de liquidez. Y lo mismo pasa con Metrosalud. Entonces, Metrosalud tiene un déficit, le prestan los servicios propios. Claro, tiene ya sus problemas propios, le prestan los servicios a Sabia Salud tampoco le paga a tiempo, tiene una cartera ahí, y la solución que nos da ahorita el gerente es, no, es que Metrosalud también entre a capitalizar y condone parte de esas deudas. Entonces, lo que estamos viendo es que Sabia Salud se está chupando absolutamente todo y que no hay una solución estructural para este tema. Y es una lástima porque el Hospital General de Medellín habría tenido unas muy buenas calificaciones en funcionamiento. Aquí el tema no es solamente el gerente actual, había venido mejorando, y lo que usted dice es que Sabia Salud está tallando, hablando en términos coloquiales, está asfixiando la red pública de Medellín, y dicen también que desde Bogotá no mandan la plática del gobierno nacional. Así es que esto es un problema estructural del sistema de salud, pero si nosotros, esto debe ser un tema de debate de las campañas presidenciales, de reestructurar ese sistema de salud, y si acá no se le pone cuidado a eso, tras la crisis de Sabia Salud se nos va a ir también el Hospital General y Metrosalud. Concejala María Paulina Guinaga, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que para la próxima tengamos noticias positivas, ¿sí? Claro que sí, yo creo que hay muchas cosas también buenas en esta ciudad y tenemos que seguir trabajando por mejorar lo que no anda bien. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Un saludo para quienes nos vieron en directo y para quienes nos están viendo hasta ahora en la repetición a las 8 de la noche. Feliz día para todos, Dios los bendiga.